Ahora sí me escuchan bien. A ver si me ponen por ahí en el chat. Listo, pues muy buenas tardes. Les agradecemos muchísimo a todos que están conectados en esta sesión. Tengo el placer de poder presentar al doctor Alejandro Torres Torija. Él es cirujano dentista con especialidad en periodoncia e implantología. Tiene una maestría en administración de negocios, es miembro y fellow del ITI y además es catedrático del UNITEC. La charla que podrán disfrutar el día de hoy es la segunda fase de la campaña Cuenta conmigo, que es la parte enfocada en administración y negocios. Entonces es una serie de webinars que el objetivo es que les ayuden o les den tips o les den herramientas para poder retornar sus actividades en su consultorio de la manera más rápida y más efectiva posible. El título de esta charla es El software como herramienta de centricidad en el paciente. Que la disfruten mucho. Gracias, Fabiola. Pues bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Realmente es un honor poder estar platicando a nombre de todos ustedes y sobre todo en esta situación tan complicada que estamos viviendo. Realmente creo que ha sido uno de los grandes pros de esta situación poder aprovechar este tiempo para seguirnos entrenando, seguir adquiriendo conocimiento y qué mejor de hacerlo a través de este medio virtual. Pues gracias a todos por estar aquí. Espero que les guste la plática. Y creo que esta pausa ha sido un excelente motivo para no solamente para frenar un poquito nuestro ritmo de vida, sino también para replantearnos cómo estamos trabajando. Y la idea de todo esto sea que lo aprovechemos y podamos regresar a nuestras actividades de manera eh, normal, si es que eso se puede decir, pero además con todo el conocimiento adquirido y empezarlo a aplicar. Y hoy me toca hablar de algo distinto de lo que tanto amo, que es la implantología, y entramos en otro canal de mi vida que también es algo que me gusta muchísimo y es la administración y la mercadotecnia. Entonces les voy a transmitirles un poquito de qué es lo que hacemos nosotros, un poco de información acerca de todo este gran mundo del software y de la tecnología para la administración de consultorios. Y bueno, antes que nada, quisiera presentarme. Yo, como buen millennial, mi red social y el medio de contacto más eficiente en términos de encontrarme es Instagram. La verdad es que más allá de otro tipo de medios, creo que es una red social con mucho auge y especialmente para poder transmitir de manera visual y de manera atractiva a nuestros pacientes. Entonces, ese es mi medio preferido y por lo mismo aquí les pongo mi dirección. Los que quieran contactarme a través de ahí me pueden mandar un mensaje directo. Realmente contesto muy seguido. Tengo también los métodos alternativos y convencionales de contacto, mi correo electrónico y la página de internet de mi consulta privada para que la conozcan, se den un poquito una idea de cómo se aplica todo esto que les voy a explicar el día de hoy y entonces podamos nosotros no solamente quedarnos con ideas. Lo que quiero a través de esta plática es lograr que ustedes hagan algún tipo de cambio en su día a día. Realmente, como todo en la vida, los cambios son complicados, pero son muy buenos. Y todos son procesos. Al principio les va a costar un poquito de trabajo, pero posteriormente se vuelven cosas naturales, se vuelven actos que no necesitan de pensarse, se van dando poco a poquito. ¿Y por qué les estoy hablando yo de implantología, perdón, de implantología, fíjense cómo lo tengo ya muy metido? ¿Por qué les estoy hablando yo de administración el día de hoy? ¿Y qué perfil tengo? Primero que nada, soy cirujano dentista, al igual que la mayoría de ustedes.
Tuve la fortuna de estudiar en la Universidad Latinoamericana. Posteriormente, por este mismo interés que siempre he tenido de la administración y de la mercadotecnia, antes de hacer mi especialidad hice una maestría en administración de negocios. Esta maestría tiene además un componente de especialización en salud pública y privada. Entonces, se los recomiendo mucho, doctores. No se cierren al panorama odontológico al 100%, ábranse al mundo a estudiar otro tipo de cosas que les puedan ser de utilidad en un futuro. Después hice mi especialidad en periodoncia e implantología, que es realmente el mundo en el que vivo y en el que estoy sumergido todo el tiempo. También tengo académicamente algunos títulos. Uno de ellos es un diplomado en programación de bases de datos bidireccionales. Me he metido un poquito a este tema de la programación. Todo empezó como un hobby, pero se ha vuelto parte y herramienta diaria de mi forma de trabajar. Y por otro lado, tuve la oportunidad de ir becado a la Universidad de BPP en Londres para seguir especializándome en el tema de implantología. Y bueno, algunas otras habilidades digitales que tengo, autómata, se podría decir, sé programar en JavaScript, aprendí también a programar en bases de datos bidireccionales, particularmente en la plataforma de FileMaker. Sé algo de HTML, programación de sitios web. Tengo conocimientos de Search Engine Optimization y por último también en temas de redes sociales. Ese es el mundo en el que navego todos los días y es lo que les voy a transmitir el día de hoy. La idea no solo es transmitirles cómo lo hago, sino cómo se integra toda esta serie de conocimientos para poder sacar un mayor rendimiento de nuestras clínicas. Y no solo eso, poder hacer de nuestro trabajo diario algo que se disfrute, que no sea una parte pesada la administración. Yo sé que muchos de nosotros nos cuesta trabajo la parte financiera, la parte de números. Sin embargo, todas estas herramientas lo que hacen es facilitarnos la vida. Siempre el propósito final es que tengamos las cosas de una forma más fácil. Y bueno, realmente creo que es mi destino este asunto de hablar de software dental. Tengo el orgullo de comentarles y platicarles que mi padre en el año 1995 inició este proyecto del primer software de administración para consultorios dentales en México. Se llamaba PC Dental. Fue un éxito en su momento. La verdad es que yo tengo muy buena memoria de todo este esfuerzo y de todo este trabajo. Y lo único que he hecho es darle continuidad, no precisamente por el área de software, pero a lo mejor sí por el tema de administración y mercadotecnia, aunque también he desarrollado algo de software odontológico. Entonces, pues parece que es mi destino hablar de administración y bueno, qué mejor que eso. De mercadotecnia, pues tengo también la fortuna de tener un hermano que es gurú de la mercadotecnia, del cual me apoyo muchísimo para todos estos temas y bueno, casado con otra administradora de empresas. O sea, realmente estoy rodeado de gente que se dedica a esto. Pero bueno, vamos a entrar en materia, doctores. El día de hoy vamos a dividir la plática en 4 grupos principales y en la primera parte vamos a hablar de este tema que ya leyeron en el título de la plática, que se llama centricidad en el paciente. ¿Ok? Quiero explicarles en qué consta esta centricidad, cuál es su definición, por qué es importante concentrarnos al 100% en nuestros pacientes y que una vez que conozcan este concepto, lo puedan enredar y mezclar con la parte de software y de tecnología, ¿no? Vamos a hablar de softwares, vamos a hablar de un concepto que van a escuchar mucho que se llama CRM o CRM, cuáles son sus funciones, cuál ha sido la evolución de los softwares en temas de administración y de los que son para uso dedicado de clínicas. La tercera parte de la plática constará
de la parte que a lo mejor les llama un poquito más la atención, que es el marketing, y precisamente enfocado al tema de redes sociales, ¿no? ¿Cuál es la importancia hoy en día de estas redes sociales y cómo podemos sacar provecho de ellas para comunicarnos con los pacientes y cómo además integrar toda esta información de la que les estoy platicando, ¿no? La parte de gestión administrativa, pero además también la comunicación con los pacientes a través del software y todo eso integrarlo en una unidad especial donde podamos llevar todo ese control. Y por último, dejaremos un espacio para preguntas y respuestas. La verdad es que siempre es muy nutritiva esta parte y la disfruto mucho. Bueno, centricidad en el paciente es un concepto que surge de la mercadotecnia moderna, es un tema muy en boga en mercadotecnia. El título original es centricidad en el cliente. Lo que yo he hecho es tratar de adaptar esta definición y estos conceptos enfocados a la parte del paciente per se, que no deja de ser un cliente, sin embargo, es un cliente en ciertos términos distinto al cliente común, habitual, como ustedes que van y compran una pasta de dientes en el súper. Nosotros ofrecemos un servicio y por eso tiene cierto nivel de complejidad. Y me gustaría empezar esta charla con una pregunta clave que despierta un poquito de interés en nuestras mentes. Y esta pregunta es, ¿somos odontólogos o empresarios? Y se la tienen que hacer todos los días. Y la verdad es que la respuesta puede ser muy discutible. Vamos a pensar, si solamente somos odontólogos, vamos a chocar con problemas administrativos, ¿no? Y esos problemas administrativos los tenemos con nosotros todo el tiempo, no los podemos evitar. Y todos somos, como dentistas, como odontólogos, dueños de nuestro propio negocio. Entonces, del otro lado, si solamente somos administradores, se descuida la parte odontológica. Una de las preguntas que de repente me hacen, oye Alex, ¿qué recomiendas tú para tener éxito en la práctica clínica? Y les digo, bueno, independientemente de todo lo que te pueda yo decir en términos administrativos, lo más importante es ser un excelente odontólogo. Eso no se les olvide y con esa premisa me gustaría empezar. Y la respuesta a esta pregunta, para dar ahora sí que en el centro de la diana, es que somos las dos cosas. Es un balance de ser odontólogos y ser empresarios. Si fuéramos solamente empresarios, se pierde la parte profesional y la parte personal, la cual los pacientes buscan mucho, a menos de que seamos un conglomerado de franquicias. Eso es otro tema del cual no vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar en conceptos de consultorios odontológicos privados y clínicas privadas. Y bueno, ¿qué es esto de centricidad en el paciente? Es un concepto que involucra el cierto entorno y ciertas acciones que giran alrededor de lo que hacemos con nuestros pacientes en el consultorio. Y la idea es que todas estas circunstancias puedan darle un valor añadido a la experiencia de nuestros pacientes. Este concepto de centricidad en el cliente lo planteó un autor de mercadotecnia que se llama Peter Fader en 2011. Y él nos habla de algunos valores que pueden ser subjetivos o valores objetivos en términos de la atención con los pacientes. Y partimos de la base de la imagen y la percepción. ¿Qué ve el paciente cuando llega a nuestros consultorios? Esta imagen es una percepción siempre subjetiva y que se almacena muy bien en la memoria de los pacientes. Y esto que se les quede muy claro, doctores. Yo le puedo decir, Misa, puedo tener la mejor ejecución clínica, puedo tener los mejores conocimientos en mi cabeza, pero el paciente le toma 40 segundos crear una imagen de nosotros en cuanto llega al consultorio. En esos 40 segundos el paciente ya decidió si le gusta estar ahí, si se siente cómodo de estar ahí, si no se encuentra gente discutiendo con la secretaria, si se les recibe de manera cordial, si se le está atendiendo de manera cordial. Entonces, esta imagen, que es algo muy visual,
que esté limpia la sala de espera, que haya un ambiente agradable. Es muy, muy importante. Ahora, otro valor subjetivo es simplemente el de agregar un extra a nuestra clínica. Hoy los pacientes son sumamente exigentes, ya no se conforman con que hagamos las cosas muy bien. El paciente hoy en día está acostumbrado a recibir siempre más y siempre está buscando más. Incluso hay algunos estudios, algunos artículos que leí donde la gente o el cliente se siente en una situación de te hizo un favor por estar en tu clínica. Entonces, esa es la actitud de los pacientes. Entonces, es bien importante darles un plus, un extra. Ellos siempre te van a pedir algo más. El profesionalismo, como parte de nuestro trabajo, involucra casi siempre directamente al odontólogo y al personal que trabaja. ¿A qué se refiere el profesionalismo? No necesariamente es la precisión de nuestro trabajo. El paciente realmente puede juzgar muy poco lo que nosotros le hacemos. El paciente juzga si le dolió o no cuando lo anestesiaste, pero no sabe si el ángulo línea de tu restauración es el adecuado. El paciente solo sabe si le estorba o no al masticar. Entonces, realmente el paciente no tiene una forma muy crítica de analizar nuestro trabajo. Entonces, ¿qué es lo que analiza? Nuestro profesionalismo, nuestra seriedad, nuestra preparación, cómo nos ve ante el mundo, ¿no? Y ese es su punto de partida. Entrando en la parte objetiva, hablamos del tema de ubicación, la ubicación de nuestra clínica, de nuestro consultorio. Pero va un poquito más allá de la ubicación geográfica. Doctores, es muy importante la experiencia que tiene el paciente cuando llega. Hay pacientes que se necesitan sentir cómodos desde que estacionan su coche, de tener un acceso fácil, las vías de comunicación que no sean complicadas, etcétera, etcétera, etcétera. Son factores muy, muy importantes para que los pacientes se sientan cómodos. A manera de experiencia personal, yo les podría decir que el tema de la ubicación es importante hasta un límite, ¿no? Los pacientes que te son fieles te van a seguir a donde tú vayas, porque realmente ellos quieren ir contigo, no van a una clínica de marca, quieren ir con el doctor Márquez, con el doctor Torres Torija, esa es la idea. Entonces, tampoco se claven mucho que el tema de ubicación sea tan estricto. Yo hace poco tuve la experiencia, hace 3 años precisamente, de cambiarme de ubicación y uno de mis principales miedos era si los pacientes me iban a seguir allá. Hoy les puedo confirmar que hubo un solo paciente que no me siguió y era por, literal, vivía en la casa de al lado donde estaba mi consultorio anterior. Entonces, la gente te sigue, la gente va contigo y la gente más bien se nutre de esa parte de la ubicación que lo hace cómodo, no tanto en cuanto a la distancia que tenga que recorrer. El trato personal es una parte también muy, muy importante que el paciente observa cuando llega con nosotros. Es muy incómodo cuando un paciente llega y no recuerdas su nombre o no recuerdas ni quién es o no te acuerdas. Es de muy mal gusto preguntarle, oye, ¿qué te iba a hacer a ti? Habla de poco profesionalismo. Entonces, el paciente toma muy en cuenta esa parte. Y la verdad es que para nosotros es casi imposible acordarnos de todos nuestros pacientes. Por eso estas herramientas de software donde llevamos toda la información clínica de nuestros pacientes, su fotografía, comentarios personales, son de gran importancia porque un paciente se va a sentir apapachado en el momento que tú llegues y le preguntes por algún familiar o por una situación personal. Son ese tipo de factores que hacen la diferencia. Por último, viene el precio. El precio es un factor en la experiencia del paciente y que evidentemente ayuda a la toma de decisiones. ¿Cómo analizan ustedes sus precios? ¿De dónde sacan la información para poder definir cuánto van a cobrar por sus servicios? Y muchos me contestan, no, pues yo hago un estudio de mercado, intento ver cómo anda la competencia y trato de irme un poquito más abajo. Otros me podrían decir de una forma un
poquito más técnica que analizan todo su costeo de proyectos, su costeo operativo, encuentran un punto de quiebre, un break-even point, y de ahí para arriba deciden cuánto quieren que sea la utilidad de su trabajo. Y las dos son válidas, pero cuando yo les hago la pregunta referente a cuál de estos factores creen que es el más importante, vamos, normalmente esta pregunta cuando la hago en público, espero que sea un poquito de participación, sin embargo este medio no me lo permite, pero se las voy a contestar yo. Siempre lo primero por lo que me contestan es el precio. Y les voy a enseñar por dónde partimos de menos a más en factores de importancia sobre la toma de decisión de un paciente, una decisión de compra, una decisión que se traslada en que el paciente se quede con nosotros y se sienta contento. ¿Y qué creen? El precio es uno de los factores menos importantes para los pacientes. Para su sorpresa, para mi sorpresa, cuando la primera vez que leí esta información, fue a la vez un poquito tranquilizante, porque muchas veces tenemos ese miedo, ¿no? Entonces, no es justificable decir que perdimos a un paciente porque no podía pagar el tratamiento que le ofrecimos. Más bien lo que nos tenemos que preguntar es qué hice mal en todo el proceso de venta que hizo que ese paciente no se quedara conmigo. Posteriormente, el tema de ubicación es poco relevante, ya lo vimos, eso lo comprobamos en carne propia, realmente atiende a un 9%. Entonces, vámonos más para arriba, el trato personal empieza a subir este nivel de importancia. El trato personal es súper importante, los pacientes necesitan, quieren sentir que los tratamos como un conocido, que sabemos quiénes son y que nos interesamos por ellos. Para ellos ese es uno de los valores más importantes de un dentista. Y por último, tenemos todo este conjunto de valores subjetivos que se pueden resumir en el profesionalismo. Es el dato más importante por el cual un paciente va a decidir quedarse con nosotros. Entonces, realmente, si juntamos estos dos valores, que hablan de profesionalismo y de trato personalizado, son factores que podemos modificar de manera muy sencilla y que significan el 84% de la decisión de un paciente de quedarse con nosotros. ¿Ok? Entonces, partiendo de ese conocimiento, vamos ahora y de ese entendimiento de qué es la centricidad del paciente, qué es lo que quiere el paciente, ya sabemos a dónde vamos a enfocar nuestros esfuerzos. Vamos a hablar de cómo las herramientas tecnológicas nos pueden ayudar en este sentido. Y la idea, entonces, sería hablar de software en odontología. Y normalmente cuando planteo este título en una diapositiva, se llenan sus mentes de pensar en programas para dentistas. Y sí, son parte de, pero realmente la inmensidad de alternativas que tenemos hace que el software para administración de clínicas dentales sea solo un muy pequeño componente de todo el mundo de necesidades que tienen nuestros pacientes. Y eso lo vamos a empezar a entender ahora. He decidido dividir el grupo en 4, ¿ok? 4 tipos de software de los cuales los dentistas nos vamos a ayudar para gestionar toda nuestra operación clínica. Y el primero es, evidentemente, el tema de softwares dedicados, no solamente a odontología, softwares dedicados a la gestión de clínicas, a la atención de pacientes, un poquito más inclinados hacia el sector de belleza, de salud. Entonces, ¿qué ventajas tienen? Este tipo de softwares nos brinda comunicación con los pacientes. Es algo que creo que ha ido mejorando poco a poco en este tema de desarrollos. Su costo-beneficio están a un precio, la verdad es que bastante accesible para nosotros y nos otorgan grandes funcionalidades. Por otro lado, su facilidad de uso que redunda un poquito en tratar de entenderlos, de saber cuáles son todas sus funciones y aplicarlas. Una de las preguntas que siempre les hago es ¿qué tanto de todas las funciones que tiene un sistema de administración o de gestión utilizas? Y es evidente que en muchas ocasiones encontramos varias funciones que están subutilizadas. Entonces, de ahí la importancia de saber escoger
cuál es el mejor software y a lo mejor dejarnos ayudar de otro tipo de herramientas para complementar este proceso administrativo. Y entramos al grupo de los softwares no dedicados. Les llamo también de uso genérico. ¿Y a qué me refiero con ellos? Agendas, calendarios, herramientas de comunicación, herramientas de video, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ventajas tienen estas herramientas? Que son en la mayoría de los casos gratuitas. Al ser gratuitas, normalmente también las hace universales y además de hacerlas universales, tienen un diseño perfectamente pensado por empresas muy, muy, muy grandes que han hecho desarrollo e investigación en tecnología para que esa interfaz sea un ambiente sencillo y que además sea un ambiente intuitivo. Entonces, este es otro de los grupos. Vamos a entrar también al grupo de los CRMs y los softwares de posicionamiento en redes. Ahorita me voy a meter a explicarles qué es un CRM, un CRM. Es algo que ya tienen todos que empezar a integrar en su clínica. Los odontólogos necesitamos establecer una comunicación muy directa con nuestros pacientes, pero que sea una comunicación bidireccional. No solamente nosotros estarles enviando cosas, sino también recibiendo todo ese feedback que estos pacientes nos brindan. Y bueno, estos softwares evidentemente son desarrollados para mejorar la comunicación con nuestros pacientes. El costo-beneficio es aceptable y empezamos a entrar en una categoría de herramientas que pudieran llegar a ser un poquito más complejas de usar. Sin embargo, hoy en día ya hay una gran diversidad de estos sistemas, los cuales su objetivo ha sido empezar a hacerlos del uso común, que cualquier persona los pueda utilizar. Entonces, cada vez su uso se vuelve un poco más sencillo. Por último, y no menos importante, hablar del tema de redes sociales como una herramienta de comunicación. Así es, no solamente una herramienta de comunicación unilateral, sino bilateral. Y hoy en día no podemos hacer a un lado todo el proceso de mercadotecnia que se da a través de las redes sociales. Entonces, evidentemente son diseñadas para establecer comunicación. Su costo-beneficio es muy bueno porque también en la mayoría de los casos son gratuitas. Sin embargo, los perfiles empresariales o administrativos tienen algunos costos o la publicidad como tal tiene costo, pero la verdad es que es muy, muy buena. Y su facilidad de uso es también aceptable. Realmente son diseñadas para el uso de la población en general. Entonces, si se dan cuenta, hablar de softwares no solamente implica hablar de software dedicado. Sin embargo, yo creo que esta es nuestra herramienta principal, es la herramienta a través de la cual nosotros podemos lograr mantener nuestra clínica ordenada. ¿Y qué funciones principales tienen este tipo de softwares? Como aquel software que empezamos o que empezó mi padre desde el 95 y que ha ido poco a poco progresando y hoy tenemos una oferta bastante buena en términos de este tipo de sistemas. Y su función principal es la gestión clínica. La gestión clínica que involucra el manejo de expediente clínico digital, con un asterisco por ahí, ahorita vamos a hablar de ese tema, el registro de notas de evolución, odontogramas, almacenamiento de imágenes, radiografías, emitir recetas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que involucra la parte clínica operativa de nuestros consultorios. Entonces, esa función la cumplen de manera muy eficiente. Además de todo, involucran a la parte de gestión administrativa, que eso es también muy, muy importante para el buen manejo de nuestros pacientes. Hoy en día es importantísimo llevar un excelente registro de cobros para evitar controversias con nuestros clientes. Realmente la mayoría de los malos entendidos surgen a raíz de este tipo de cosas, de procesos administrativos y lo que tiene que ver con dinero. Y no necesariamente estas controversias van por la parte clínica. Entonces, necesitamos llevar muy, muy buen registro
debemos de emitir con claridad a nuestros pacientes presupuestos, porque además vamos ahorita a hablar un poquito de los presupuestos, son la herramienta clave para poder ir captando a pacientes. Control de gastos, el estado de cuenta de los pacientes, poder aclarar en caso de que haya alguna duda, y el tema de facturación electrónica en el caso de México, si es que lo hubiera, ¿no? Además de todo, nos proveen de comunicación con los pacientes de manera, yo diría, todavía en pañales, un poquito regular. Y la idea, yo estoy consciente de que el software que va a ganar el mercado es el que se meta ya de lleno a la parte de comunicación con los pacientes. La parte de gestión clínica y administrativa es algo que ya está bastante bien definido, pero la parte de comunicación no. ¿Y por qué no? Porque la comunicación ha cambiado muchísimo. Entonces, desde darles una cita a nuestros pacientes por correo electrónico, de poderles hacer una videoconferencia a través de estos sistemas. Entonces, ahí van poco a poco implementando esto. Email marketing, mandar correos, emails masivos, son funciones que deberían de ser ya hoy en día una realidad y que están entrando en desarrollo, lo hacen de una manera aceptable. La gestión de citas, y ese es un tema que yo he tratado de dejar de lado del software odontológico, que también lo hacen y lo manejan muy bien, siempre y cuando nos permitan universalidad y conectividad con los grandes sistemas de calendarización como puede ser Microsoft o como puede ser Google. Realmente hoy en día yo quiero tener integrada toda esa base de datos, toda la agenda de mi clínica, no solamente a través de una solución o de un programa, ¿no? Yo quiero tenerlo a la mano y poderle preguntar a Alexa o poderle preguntar a Siri cuáles son mis pacientes del día de hoy. Entonces, yo creo que la clave será siempre esa integración de la gestión de citas, pero poderla comunicar a través de APIs con otro tipo de sistemas más universales. El expediente clínico electrónico, que esa es una de las grandísimas preguntas cuando hablamos de softwares odontológicos, y esta ambigüedad que existe hablando en México, doctores, esta ambigüedad que existe entre si es legal o no es legal tener un expediente electrónico enteramente. Y desafortunadamente a la fecha no está considerado en la Ley General de Salud. Sin embargo, está mencionado en dos normas oficiales, entonces por eso hablo de una ambigüedad. No hay una precisión sobre este tema y será algo que probablemente tengamos que nosotros presionar un poco para que las autoridades hagan ese trabajo correspondiente y podamos tener un expediente clínico electrónico universal y que entonces ya nos podamos olvidar ahora sí 100% del papel. Desafortunadamente, hoy en día necesitamos todavía tener consentimientos firmados en físico. Por último, otro de los detalles de este tipo de softwares es que son poco personalizables. Están prediseñados, ¿ok? Nos dan cierta flexibilidad, pero en ocasiones el odontólogo necesita un poquito más. El odontólogo necesita, oye, es que sabes que a mí me gusta contar cuántos pacientes llegan en taxi y cuántos pacientes llegan en coche, ¿no? Son módulos que no necesariamente vienen incluidos y que serían a lo mejor para ciertos doctores de utilidad para sus estadísticas, pero que no lo son para el mundo universal. Entonces, yo creo que ese es uno de los pequeños temas importantes a mejorar en este tipo de herramientas. Ahora, hablamos del software no dedicado. Aquí me voy a ir un poquito más rápido. Creo que todos conocemos estas herramientas y a veces las dejamos de lado. Cuando yo les decía, les voy a hablar de software odontológico, seguramente solo pensaron en software dedicado. Pero herramientas de calendarización, agendas, ya dijimos, son gratuitas, son de fácil uso, son multiplataforma, tienen muchas funciones, son los monstruos este tipo de plataformas. Por eso a mí me gusta mucho utilizarlas. Realmente el software de administración, dejarlo para lo que es, y los calendarios, dárselos a los profesionales que lo saben hacer. Pero bueno, decía yo, qué mejor que un día se logre hacer esta integración al 100%.
Posteriormente viene el grupo de softwares de texto, hojas de cálculo, que siguen siendo hoy una herramienta imprescindible en nuestras clínicas para crear un documento, para crear una carta a un paciente, un consentimiento informado. Necesitamos de estas herramientas que ya debemos de saber, ¿no? Yo me acuerdo cuando hacían alguna vez una entrevista para contratar personal, parte de las preguntas era, ¿sabes utilizar Word y sabes utilizar Excel? Y hasta ahí llegaba el asunto. Hoy en día yo creo que las competencias del personal de la clínica odontológica tienen que abrirse en ese panorama muchísimo más. Herramientas de comunicación y de videoconferencia. Hoy en día estamos, de hecho, ahorita haciendo uso de una de ellas. Sin embargo, a raíz de la pandemia, han tomado un auge incluso mayor. Sin embargo, déjenme decirles que ya estábamos desde hace tiempo analizando esta alternativa. Hay algunos doctores que yo sigo y que admiro en redes sociales que tienen el formato de videoconferencia como uno de sus principales filtros de pacientes, como uno de sus principales acercamientos con pacientes, y evidentemente es ampliarte a un mundo de ingresos que normalmente no tenemos contemplado. Entonces, son muy buenas herramientas. Hoy en día se utilizan para hacer filtros con pacientes en esta emergencia sanitaria. Podemos dar una videoconferencia, cobrar la cosa que es bien importante, doctores. No me voy a cansar de decirles, cobren cada cosa que hagan, no regalen su trabajo. Y no por buena onda o por mala onda. Ahorita van a entender por qué es importante cobrar por todo lo que hacemos. Otro tipo de herramientas de comunicación escrita, como lo son WhatsApp y el correo electrónico. Realmente WhatsApp ha venido a revolucionar el mundo y entra en una categoría muy particular porque además de ser una herramienta de comunicación directa con los pacientes, se le considera también como una red social y una de las de mayor uso en México. Entonces, ya adoptaron el WhatsApp en sus clínicas. ¿Cómo lo están usando? Eso es algo muy importante de lo que vamos a hablar. Por último, las herramientas de video. La videocomunicación indirecta con los pacientes es súper, súper importante. ¿Qué tipo de ejemplos les puedo dar y cómo usar este tipo de redes? Siendo que YouTube, además de todo, es una red social también muy importante en México, es la de hacer videos, por ejemplo, de explicaciones postoperatorias para sus pacientes. El paciente, después de que lo operaron, está cansado, ya se quiere ir. Qué mejor que le manden desde el WhatsApp de la clínica un link a las explicaciones particulares del tratamiento que le hiciste. Te vas a ahorrar tiempo, el paciente ya se va a ir a su casa y la va a tener a su alcance por si le quedó alguna duda sobre cómo cuidarse después de un protocolo, ¿no? Entonces, son muy, muy buenas herramientas. Pero bueno, vamos a entrar ahora sí al Customer Relationship Management. Traducido al español como administración o la administración de la relación con el cliente. Y esto es un flujo de trabajo que he diseñado y que les he hecho con mucha precisión en el panorama y en el flujo de trabajo odontológico. Esta es la base, este es el centro, este es el núcleo, el corazón de toda la plática del día de hoy. Entonces, nuestro flujo de trabajo como odontólogos parte del contacto. Un paciente establece contacto con nosotros a través de ¿qué? Del teléfono, puede ser del correo electrónico, puede ser también incluso a través de redes sociales. Hoy en día ya es una realidad. Y este contacto después nos lleva a la primera parte más importante del flujo de trabajo y es registrar. Registrar y no en el post-it que después se cayó y se perdió a la basura. Necesitamos empezar a registrar en herramientas electrónicas en una base de datos todos los datos de nuestro paciente, tomando como principal importancia el email y el teléfono. Hoy que sigo yendo a algunos consultorios, te hacen llenar a mano la hoja de primera vez y te preguntan tu dirección, teléfono de casa, cosas que a mi entender
pueden llegarte a servir, pero ya son obsoletas. Sabemos quienes ya no tenemos teléfono en nuestras casas y lo más importante es que a veces por seguridad tampoco queremos dar los datos de nuestro domicilio. Pero como prioridad sería el email y el teléfono. Después viene agendar una cita. Una de las instrucciones en mi clínica es siempre que haya un contacto de un paciente, se dé la intención de agendar cita, ya sea virtual o sea de manera presencial. Ese es el trabajo número 1, porque si no, entonces aquí se rompe la cadena y perdemos esa relación, esa continuidad con nuestros pacientes. Entonces, la idea es agendarles una cita. Y la instrucción más clara que les puedo recomendar con su gente es siempre priorizar pacientes nuevos y pacientes de urgencia. Esa es una regla en mi clínica. El paciente nuevo siempre tiene lugar a la hora que sea, en el momento que sea, aunque estemos saturados. ¿Ok? El paciente nuevo nos va a llamar por teléfono. Si no hay cita, va a buscar a alguien más. No sé si les ha pasado. Yo he tenido la experiencia en alguna ocasión. Mi esposa tenía un problema con un ojo, literalmente dejó de ver con un ojo. Entonces, es una situación sumamente urgente. Me recomiendan a un oftalmólogo, marco, y me dicen, ay, es un doctor muy saturado, le puede dar cita en 3 semanas, ¿no? Entonces, por supuesto que no voy a hacer una cita en 3 semanas, necesito la cita en este momento, porque más allá, además de que soy un paciente nuevo, soy un paciente que tiene una urgencia. Entonces, hay que dar prioridad a ese tipo de cosas porque si no se rompe la cadena. Acto seguido, conseguí otro teléfono y fui con el doctor que me pudo atender en ese momento. Agendada la cita, viene la cita, ahora sí que viene la cita presencial o de diagnóstico, que yo creo es uno de los momentos clave en la atención de nuestros pacientes. Como ya lo vimos en los aspectos de centricidad, el paciente se va a enamorar de nosotros o no en 40 segundos. Todo lo que vea, esos factores de imagen, de profesionalismo de los que hablamos, de trato personal, se van a encontrar en esta cita, ¿no? Esta cita es el momento cumbre. Y tiene por ahí un signo de peso, sí es bien importante. Es un recordatorio para que no se me olvide, perdón, no se me olvide decirles que hay que cobrarla. No malentiendan esa mala campaña o mal entendimiento de publicidad de regalar la cita de diagnóstico. Es uno de los grandes errores que existen en la odontología. ¿Qué pasa si le regalo la cita de diagnóstico a un paciente? Primero que nada, el paciente se va a mal acostumbrar. Va a entender que puede ir y recibir de nosotros la parte más importante de nuestro conocimiento, que es emitir un diagnóstico gratis. Y los pacientes que normalmente, el perfil de pacientes que normalmente busca este tipo de lugares o de clínicas, es el paciente que está acostumbrado a no pagar, que es un paciente que va a ser sumamente exigente. Y si no le cobraste la consulta de diagnóstico, te deseo mucha suerte en el momento que le entregues un presupuesto. Entonces, por eso es tan importante ese factor. Ahora, otro punto importantísimo después de la primera cita o de alguna cita de atención clínica, de algún tratamiento, es el seguimiento. ¿Ok? Es algo que pocas veces se realiza y que tiene grandísimo valor. Y es hacer una llamada de atención con los pacientes personalizada o un email personalizado para saber cómo sigue, cómo se siente al paciente de primera vez, para preguntarle si se sintió cómodo, si tiene alguna duda, etcétera, etcétera, etcétera. Viene otro momento muy importante, que es la entrega de un presupuesto. El presupuesto tiene que ser entregado específicamente por escrito. Doctores, no lo hagan de manera verbal, ¿ok? Aquí es donde entran los primeros malos entendidos. Uno, porque el paciente, y lo sabemos por muchos estudios, normalmente se va a espantar o se va a llevar una sorpresa cuando le demos un presupuesto y en la mayoría de los casos es para mal. ¿Ok? La mayoría de los pacientes lo ve y dice, ah, caray, este no es el número que yo me imaginaba, yo pensaba que era menos. Sin embargo, el hecho de entregarlo por escrito nos asegura que el paciente lo entiende, viene un desglose de los tratamientos que se le van a hacer y posteriormente, entendemos que nuestro proceso clínico muchas veces cambia durante un plan de tratamiento, durante un tratamiento. Y si nosotros
no entregamos por escrito al paciente qué venía, ¿no?, en ese presupuesto que se les entregó. ¿Y qué crees? Ahora, además, tengo que hacer un tratamiento de endodoncia, pero no te lo dije y te lo tengo que cobrar, evidentemente. El paciente lo va a tomar a mal y va a decir, pero tú ya me habías dicho que el tratamiento total costaba tanto y me lo dijiste aquí sentadito. Pues sí, pero no te dije que no incluía la parte de tratamiento endodóntico porque no lo tenía contemplado. Entonces, por ahí va la parte del presupuesto. Cuando no haya respuesta, importantísimo volver a regresar a ese círculo y hacer una llamada de seguimiento. Nuevamente, oye, ¿recibiste el presupuesto? ¿Tienes alguna duda? Etcétera, etcétera, etcétera. A veces lo mandamos por correo y no lo recibe, o se fue a la caja de spam, o se fue a correo no deseado, y entonces ya tenemos la certeza de que el paciente lo recibió y podemos nosotros meter a ese paciente en un estatus mental de decir, a ver, este paciente sí lo recibió, me dijo que lo va a analizar con su esposo, que va a costear, a lo mejor nos dice, sí, ya estoy lista, te agendo cita. Vamos, es bien importante esa llamada de seguimiento. Después viene el tratamiento como tal, ¿ok? Es un tratamiento que tenemos que saber cobrar y cobrar bien. Se los voy a repetir una y otra vez en esta plática. Vamos, si ya sabemos que el paciente no se fija tanto en el precio cuando nos ve como alguien profesional y que le damos trato personal, entonces nos abre un poquito el panorama a jugar con el tema del precio. No les estoy diciendo que se vuelvan locos y quieran cobrar una fortuna, algo razonable, pero que además sea justo por el nivel de profesionalismo y el nivel de exigencia que tenemos los odontólogos. Después de la cita de tratamiento, es bien importante una encuesta de satisfacción, recibir un feedback de los pacientes, recibir una retroalimentación de cómo es que se sienten, cómo han sentido el tratamiento que les hicimos, qué han notado acerca de la restauración que traen en boca. El paciente se siente muy atendido con este tipo de llamadas, pero además de todo, nos ayuda a nosotros mucho entender el sentir de nuestros pacientes y poder modificar esas experiencias que el paciente vivió para retener más pacientes. Les recomiendo siempre, después de cualquier tratamiento, generar una cita automática de control entre 4 y 6 meses a todos sus pacientes y ponerlos en la agenda para que no se pierdan. Eso es bien, bien importante. Y esto nos va a llevar a tener un paciente fiel y un paciente feliz. Después de este paso viene el flujo o particular de mercadotecnia. Y en la mercadotecnia hay un mundo, ahorita vamos a hablar de algunas herramientas en redes sociales, pero hay un mundo de aplicaciones que nos pueden ayudar para ello. ¿Okay? Una de ellas, de los más importantes, son las campañas de email marketing, la presencia en redes sociales, ¿ok? Y por último, el posicionamiento en buscadores. Y esto, doctores, es un círculo irrepetible. Lo que ustedes tienen que buscar es que siempre este círculo se complete y no vuelva a verse interrumpido en ninguno de sus aspectos principales, ¿ok? Yo les aseguro que cuando ustedes lleven este flujo a la perfección, sus pacientes van a ser fieles. ¿Y por qué es importante tener un paciente fiel? Porque un paciente fiel nos va a recomendar. Ajá. Y la recomendación de boca a boca es la mejor recomendación, mejor que cualquier publicidad pagada, mejor que un presupuesto enorme en medios, mejor que un presupuesto grandísimo para redes sociales. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo se lleva a cabo a través del software todo este proceso? Para el contacto, ok, el contacto les he puesto las herramientas principales en el centro, que son las que yo uso en mi clínica y que las veo como la prioridad, y las otras alternativas que podríamos tener. Para este caso, les puedo asegurar que más de la mitad de los contactos hoy en día en mi clínica dental surgen a través de WhatsApp. La gente se siente muy cómoda a través de WhatsApp. La gente cuando está trabajando no le podemos llamar, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy es una herramienta básica y en realidad la gente se siente muy cómoda con ella. Tenemos la ventaja también de que queda todo por escrito. Entonces, ay, se me olvidó a qué hora me dijo que era la cita. Basta con recurrir a esta aplicación y poder anotar si es que tuviera que ser así. Abajo de WhatsApp ven un icono que dice Jive.
ahora sí que el teléfono es un conmutador, nada más que es un conmutador virtual. Teléfono sigue siendo una herramienta indispensable en nuestros consultorios, pero a la vez puede ser una herramienta muy peligrosa. Y entonces les hablo aquí de un conmutador virtual, porque el conmutador virtual va a recibir todas nuestras llamadas de la manera que sea, a la hora que sea, y va a dar un aspecto profesional. Lo que tenemos hoy en día es un conmutador con una grabación de una voz profesional del locutor, donde cuando el paciente habla dice, estoy hablando una empresa seria. ¿Se acuerdan de la parte de imagen, de profesionalismo? Ahí está, plasmada desde el momento en el que llaman. Ahora, hay datos muy, muy importantes. Si un paciente hace más de 2 llamadas y no se contestan estas 2 llamadas, no va a volver a marcar al consultorio y va a buscar otra alternativa. Eso tómenlo muy, muy en cuenta. ¿Y qué creen? Además de todo, el 85% de los pacientes o de la gente en general en el mundo no deja recados de voz. ¿Ok? Entonces, eso de las contestadoras funciona con el 15-14% de nuestros pacientes. El correo electrónico como otra herramienta de contacto y las redes sociales, aunque no lo crean, me han llegado a pedir citas a través de mensajes directos por redes sociales y es válido. Lo que hay que hacer es saberlo canalizar con nuestra gente. Ahora bien, la parte de registro de datos, ¿dónde les recomiendo hacerlo? En el software dedicado, 100%. Es la mejor herramienta donde podemos llevar toda esa base de pacientes que tenemos, almacenar sus datos de contacto, fecha de nacimiento, datos fiscales, etcétera, etcétera. Otro tipo de softwares que podemos usar podrían ser Excel o Numbers como programas de hojas de cálculo donde se puede administrar. Es mucho más complicado, pero sería un uso válido, ¿no? La calendarización, yo hoy en día sigo utilizando Google Calendar como mi herramienta principal, siendo que es muy, muy versátil, está en la nube, lo puedo hacer de manera inmediata. Una de las complicaciones que he encontrado, incluso con algunos softwares dedicados, es que a veces te agarran en una cosa y o al asistente está ocupada atendiendo o recibiendo un cobro y alguien habla para hacer una cita. Entonces, hay que meterse al sistema, al software y hay que firmarse de nuevo y volver a buscar a ese paciente y asignarle una cita. O sea, el proceso se vuelve complicado. En cambio, en una de estas herramientas es un proceso rápido, tan rápido que le puedes dictar a Siri o Alexa que te ponga una cita a tal paciente a tal hora, ¿no? Entonces, ese es como lo venimos realizando hoy en día. La parte clínica, 100%, vamos, atendida en software a través de los dedicados para la gestión de clínicas y gestión odontológica. Eso es un criterio muy claro, creo que no tiene ninguna alternativa extra. Telefonía y correo electrónico, las llamadas de seguimiento. Las llamadas de seguimiento para los pacientes yo les recomiendo mucho hacerlas personales. Por eso estoy poniendo el conmutador como mi opción principal. ¿Qué ventajas tengo con un conmutador, doctores? Además de que tengo un registro computarizado, no les estoy hablando de un conmutador como esas cajas grandotas que existían en el pasado, ¿no? Un conmutador que hoy se maneja en la nube, donde queda un registro de todas las llamadas entrantes y salientes de sus pacientes, incluso grabadas, llamadas con grabación, donde no solamente podemos analizar, escuchar la voz de nuestros pacientes, el tono de urgencia, el tono de alegría o de enojo que están mostrando. Entonces, yo les recomiendo la llamada de seguimiento siempre hacerla por vía telefónica, pero podrían darle la atención a los pacientes a través de WhatsApp o por correo electrónico. Son vías muy válidas. Sin embargo, sigo recomendando por viva voz. No así para el caso de los presupuestos. Los presupuestos, como bien dijimos, se tienen que entregar por escrito, 100%. Entonces, vamos a entregarles por correo electrónico los presupuestos con un membrete, profesional. Otra alternativa podría ser WhatsApp. A mí en lo personal no me gusta entregar un presupuesto por WhatsApp porque se me hace impersonal, pero hay pacientes que me lo piden. Y la verdad es que nos permite mandar un PDF de manera instantánea y tenerlo ahí, ¿no? Y del otro lado, ya algunos
softwares de administración odontológica nos dan la opción de mandar presupuestos automatizados que le llegan a los pacientes, etcétera, etcétera. También sería otra alternativa. Igualmente, el tratamiento con softwares de administración especializada o dedicada. Posteriormente, la parte de encuestas o de feedback. Les recomiendo mucho que utilicen SurveyMonkey. Seguramente ustedes han participado en alguna encuesta que les llegó por correo electrónico. Pueden utilizar el correo como tal, una encuesta que ustedes realicen, Google Forms. Hay un sinnúmero de aplicaciones para poder obtener una respuesta. Acuérdense que es muy importante la comunicación bidireccional con los pacientes. Esta herramienta nos ayuda mucho a entendernos a nosotros mismos, no tanto a los pacientes, a entender qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. ¿Ok? Por último, las herramientas de mercadotecnia, que son un mundo. Puede ser nosotros utilizamos particularmente Wix como nuestra herramienta de mercadotecnia porque tiene un excelente módulo de campañas de email masivo. Ahorita les voy a dar un ejemplo donde podemos comunicar a nuestros pacientes, pero además de todo obtener estadísticas de qué está pasando con estas comunicaciones que les enviamos. Los softwares de gestión odontológica empiezan a incursionar un poquito en este mundo. Pueden mandar mails masivos, normalmente vienen bajo formatos muy estrictos, donde solamente te permite añadir texto y poner un logotipo. Y no, hoy el email marketing involucra muchísimos factores, como el video, que es uno de las herramientas más importantes, y que estos softwares todavía no nos dan esa oportunidad. MailChimp es otra gran herramienta. Y bueno, hacer comunicación y marketing a través de redes sociales. Por último, ¿quién integra todo este mundo que les estoy platicando? A lo mejor ahorita les parece demasiada información, pero realmente, si se dan cuenta, son herramientas que utilizamos en el día a día. Son herramientas que utilizamos de manera natural. Y lo más importante con los pacientes es la omnicanalidad. ¿Qué quiere decir la omnicanalidad? Que ellos tengan un sinnúmero de alternativas para contactar con nosotros, no solamente el teléfono y que reciban un correo electrónico, sino que se sientan atendidos a través de otro tipo de medios. Por eso es bien importante que hoy integremos todo. ¿Y quién integra? ¿Quién es este verdadero CRM? Bueno, hay muchas alternativas. La verdad es que no me gustaría hablarles en particular de alguna. Hoy en día son súper visuales, son herramientas muy sencillas, de costos muy accesibles, donde ustedes todo este mundo de información lo pueden trasladar a este software. ¿Qué es lo que hacen estos softwares? Es decirte, este paciente está en el paso de contacto de este flujo de trabajo que les estoy platicando. Ustedes pueden incluso modificar el flujo de trabajo de esos softwares para poner estos pasos que les he dado yo y poner a un paciente y saber ese paciente en qué paso de ese flujo de trabajo está. Todos nuestros pacientes tienen que estar dentro de este flujo de trabajo. Los que están en control y no están bajo tratamiento ahorita están en esa cita intermedia de control de 4 a 6 meses, pero no puede estar volando en el aire. Entonces eso es bien importante. Acérquense a ver, todas estas herramientas tienen pruebas. Chéquenlas, vean cuál les gusta y cómo pueden integrar todo este mundo de información para su clínica dental. Ahora, les hablaba yo del email marketing. Es una herramienta hoy súper, súper importante. Vamos, la forma de invertir, vamos a hablar en términos de comunicación y de publicidad con nuestros pacientes, es muy importante. ¿Cuánto invierto en ellos? ¿Ok? Y un dato increíble es que por cada peso que yo invierto en email marketing, el retorno es de 42 pesos. Es altísimo. ¿Qué quiere decir? Que tengo que atender este medio. Tengo que mandar recordatorios a los pacientes. A veces los pacientes están inmersos en su vida, en el día a día, en la oficina, en el trabajo, y no saben, quería sacar cita en el dentista. Y cuando les llega un correo electrónico tuyo con algún tema particular,
y además ahí viene tu teléfono y lo tienen a la mano, en ese momento van a levantar el teléfono o te van a escribir, se los garantizo, ¿ok? Algo bien importante es no saturar a la gente con email marketing. Tampoco hay que abusar. Es muy cansado recibir este tipo de correos de manera muy frecuente. Entonces, uno de los estudios que se ha hecho ha definido que 2 emails al mes sería una cantidad justa para que los pacientes se sientan cómodos y no invadidos. 49% de los clientes que les interesa una marca quieren recibir correos electrónicos. Entonces, vamos a implementar esto con nuestros pacientes. Ahora, vamos a ver un ejemplo que me gusta mucho de cómo hago el email marketing con mis pacientes. Y qué mejor etapa ahorita con todo el tiempo que tenemos en esta pandemia, en este cierre parcial, que mantenernos cercanos a nuestros pacientes. Hoy los pacientes tienen muchas dudas, tienen mucho miedo de cómo vamos a retornar a trabajar con ellos, si es seguro o no. Y eso, pues no tengo yo la capacidad de levantar el teléfono y hablarle a cada uno de ellos y explicarles, oye, ¿qué crees? Estoy tomando tales y cuales medidas para que estemos seguros nosotros y ustedes. Entonces, lo que nosotros hicimos en estos días fue una campaña de email marketing que es visualmente atractiva, que es visualmente congruente con la imagen de nuestra clínica. Ese es el logotipo de mi clínica. Un mensaje sobrio donde tengo que atender ciertos puntos de interés y muy particulares de este momento. Y es, el paciente tiene miedo. El paciente quiere saber si todavía existimos, si no hemos cerrado. Y el paciente hay que reforzarle todos esos valores que hablamos de la centricidad en el cliente, de la centricidad en el paciente, de profesionalismo, de trato personal. Entonces, estos correos electrónicos llegan dirigidos directo al nombre de cada uno de nuestros pacientes. Entonces, desde ahí le estoy dando un trato personal. ¿Ok? Y viene aquí, oye, ¿qué crees? A pesar de toda esta situación, vamos a regresar, pronto vamos a regresar con una atención diferente, responsable y segura. Entonces ya estoy cubriendo las dudas de mis pacientes, ¿no? Te vamos a mantener informado cuándo vamos a regresar a actividades. Es importante también mencionarles, acuérdense, ese aspecto profesional. Entonces yo quiero decirle a mis pacientes, oye, ¿qué crees? No creas que he estado sentado en el sillón de mi casa viendo series. He estado estudiando, he estado atendiendo webinars y en este caso nosotros lo que hicimos fue comunicarle a nuestros pacientes que su dentista ha participado en la publicación de un ebook relacionado con la situación de la pandemia, ¿no? Entonces, entiende, además de todo, mi dentista está interesado en estos temas y está enterado de cómo nos tiene que atender. Le hemos compartido que hemos estado dando conferencias de todos aspectos, lo cual da una imagen de profesionalismo, nos ven como alguien presente en el gremio odontológico, eso les brinda mucha tranquilidad. Aprovecho también para recordarle a mis pacientes que tengo una cuenta de Instagram en redes sociales, por si es que no la tenían, y les hacemos ver que hemos estado muy activos a través de ahí. Los instamos a que estén pendientes de los mensajes de cuándo vamos a abrir, cómo vamos a abrir, etcétera, etcétera. Y por último, lo más importante, el componente emocional. Acuérdense, los pacientes quieren que los apapaches, quieren sentirse parte de ti. Entonces viene un mensaje con un componente emocional como cierre y evidentemente nuestros datos de contacto. Y les sorprendería, de verdad, doctores, la cantidad de respuestas que se reciben de este tipo de correos. Es muy, te dice mucho, te retribuye mucho empezar a escuchar a la gente, porque yo puedo saber cuánta gente abre mis correos, pero que la gente se tome el tiempo de responder a un correo y ponerte algo, es algo que te dice o te habla de que ese es un paciente de esos que marcamos como pacientes fieles, pacientes felices, ¿no? Entonces, respuestas como súper, me avisan para agendar, de Angélica. Otro mensaje de Jorge, muy bien hecho. Otro mensaje, Katia, genial todo lo que han hecho, suerte y que puedan abrir en breve, cuídense, ¿no? Y así te vas llevando sorpresas de todos tus pacientes que te van escribiendo. Fíjense hola Alex, buen día, espero todos bien por casa. Gracias por la información. Necesito agendar cita, ya que sí la necesito. Fíjense el saludo, hola Alex, en lugar de hola doctor.
Eso me habla de que es un paciente que se siente cómodo conmigo, es un paciente que le ha abierto la puerta a sentirse parte de mi entorno y evidentemente como me ven millennial, pues es un paciente adulto, me habla de esta manera personal, ¿no? Es algo eh, que te dice mucho de dónde estás situado. Otro mensaje por ahí, oh, ya me quiero hacer limpieza y checar mis dientes, etcétera, etcétera. Pero ¿qué creen? De repente me encuentro con un mensaje como este. Quizá cuando me den la factura que solicité 3 veces y nunca me dieron. Tramposos. Madre mía, no saben lo que sentí cuando leí ese correo electrónico, pero es parte de este asunto, doctores. Ujú. Parte de hacer una campaña y la importancia de comunicarnos con los pacientes es de entender en dónde están. ¿Y cuál creen que fue mi reacción? Evidentemente, cuando leí este correo y vi el nombre del paciente, dije, ah, caray, ¿quién es? Recurrí inmediatamente a mi sistema de administración y dije, quiero ver quién es este paciente. A la par, estaba agarrando el otro teléfono para marcarle a mi asistente y decirle, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó con esta paciente? De repente me doy cuenta que la última cita de este paciente fue en 2004. ¿Ok? Perdón, 2014, me equivoqué. 2014, hace 6 años. Es un paciente que hace 6 años por algún error administrativo no se le entregó una factura. Fue un paciente que fue una vez, estaba solicitando la factura de su cita de control. Y fíjense cómo después de 6 años se sigue acordando de esa mala experiencia. Tan mal se acuerda que se tomó el tiempo de escribirme y comentarme, ¿no? Y me pone tramposos. Entonces, fíjense lo delicado de un error que a lo mejor a veces nos puede parecer muy sencillo y yo ya entendí por qué se había perdido este paciente. Ahora, para mí era un paciente, esto sucedió hace 6 años, teníamos otro tipo de manejos. Vamos, fue un paciente que fue solo una vez. Pude ver que se le mandó un presupuesto, era un presupuesto bastante grande, entonces cuando yo veo eso ya me acuerdo y entonces digo, ah, ya me acordé, es un paciente, el típico paciente que solo fue a pedir un presupuesto, el típico que andaba brincando, ¿no? De un consultorio en otro para ver quién le daba el presupuesto más barato. Pero bueno, ahí está. Eso nos sirve como una muy buena experiencia y se los quise transmitir porque no todo es color de rosa, como siempre se los plantean. ¿Qué puedo obtener yo de datos, doctores, con este tipo de campañas? Es información justamente de la campaña que les acabo de mostrar. Y me dice, a ver, entregamos 854 correos electrónicos. Tuvimos un delivery rate del 97%. Quiere decir, se entregaron 97% de los que envié. Se abrieron 671, ¿ok? Entonces, por ahí vamos más o menos. Se picó o hicieron clic 112 veces. ¿Y quién me vio? 57% en teléfono móvil, 30% en desktop o computadora de escritorio y el resto en tabletas electrónicas. Entonces, esta es información muy importante. Casi todo el mundo nos ve en el medio móvil. Entonces, tenemos que enfocar todas estas campañas para que sean visibles y adaptadas perfectamente a teléfonos móviles, ¿ok? Y bueno, viene la parte que a lo mejor a muchos les puede ser más atractiva, que es hablar del tema de marketing en redes sociales. Y esto, la verdad, es que ha sido un tema un poquito complicado de ir entendiendo, porque además de que estas modas van avanzando más rápido de lo que nosotros podemos actualizarnos, hay que tener un muy buen entendimiento de cómo funcionan las redes sociales, ¿ok? Ah, pero, ¿qué es o cómo se vive particularmente para nosotros acá en México? No sé, en Latinoamérica deben ser valores muy similares. Sin embargo, ¿qué tanto se usan estas redes sociales en nuestro país? Y es sorpresivo encontrar qué popular es Facebook. 83 millones de usuarios tiene Facebook en México. ¿Qué quiere decir? Que es una plataforma inmensamente grande. México ocupa el 5º lugar de usuarios de Facebook a nivel mundial. Entonces, aunque algunos creemos que podemos empezar a hacer a Facebook a un lado, todavía no. Todavía no. Es una red social muy, muy importante. La Ciudad de México como tal ocupa el 4º nivel mundial
en número de usuarios en ciudad en términos de Facebook. Vemos la segunda red social más importante en México es WhatsApp, con 77 millones de usuarios. ¿Ok? Viene Twitter con 4 millones de usuarios, mucho menor audiencia. Mi favorita, Instagram, y ahorita les voy a platicar porque Instagram es ahorita mi red predilecta y en la que pongo todos mis esfuerzos. Y YouTube. YouTube es una red social con una fuerza impresionante en la Ciudad de México, perdón, en México entero. Entonces, yo he dedicado mis esfuerzos a Instagram porque creo que es una interfaz muy visual. Es una interfaz fácil de usar, sencilla, y que se ha atenido mucho a solo mostrar cierto tipo de contenido. Facebook, a mi entender, en algún momento se corrompió y permitió la entrada de todas las otras redes sociales. Tan es así que puedes encontrar en Facebook un video de YouTube o un post de Instagram. Entonces, Instagram a mí me parece una red social de grandísimo uso y de grandísimo peso, y especulo que tendrá un mayor peso de aquí a 5 y 10 años. Entonces, sería importante que vayamos considerando posicionarnos en ese tipo de redes sociales. ¿Y por qué me gusta tanto Instagram? Hay un dato muy importante. Provoca 58 veces más interacción que Facebook. Y entonces, si compensamos esa baja en el número de usuarios que tiene Facebook y los de Instagram, pero multiplicamos por la probabilidad de interacción que existe, tenemos un mundo de oportunidades. Y uno de los argumentos que me han dado muchas personas es que en Instagram el contenido, o más bien la población, la audiencia es menor a 35 años de edad. El 90% de hecho es menor a 35 años de edad, cuando todavía no tienen decisión sobre el poder de adquisición. Sin embargo, ejercen una grandísima influencia en sus padres. Entonces, y son las personas que entre 5 y 10 años van a tomar las decisiones económicas en sus familias, por lo cual creo que es importantísimo irse posicionando. Entonces, vamos ahora a tratar de entender por qué es importante pensar ya en marketing móvil y no necesariamente en marketing a nivel de Internet. Ya supimos, ¿no?, la cantidad de gente que ve redes sociales a través de su celular. Pero además, en México, aún con nuestras carencias, el 76% de la población urbana tiene celular. Entonces, vamos a atacar ese medio, vamos a entrar por esa vía. Y además de todo, el 94% de esa población usa redes sociales en smartphones. Por eso yo creo que tenemos tan alto número de usuarios de Facebook. Es importante el manejo de contenido visual. La gente no lee. Si tú les pones un texto y les pones una imagen, se van a ir inmediatamente por la imagen. Pero ¿qué creen? Mejor que la imagen es usar un video. Yo sé que muchos se van a sentir intimidados por el tema de video o de hacer una exposición de ustedes ante su público, ante sus pacientes, pero es una gran herramienta. ¿Por qué? Porque el 92% de las personas que ven un video y les gusta lo comparten. Además, si tú presentas un video y una imagen simultáneamente, 300% más es la probabilidad de que lo volteen a ver. ¿Ok? Entonces, las empresas, las compañías que utilizan el video como una herramienta de campaña publicitaria crecen 49% más rápido que los demás. Tenemos que empezar a voltear hacia ese lado, ¿ok? Es bien importante con el tema de los videos añadir subtítulos, doctores. El 85% de las personas que está viendo un video en su smartphone lo ve sin audio. Meter títulos, meter videos. Perdón, meter títulos, meter subtítulos. Si la gente ve algo que les interesa, probablemente prendan el volumen. Pero si lo están leyendo, tienen la información sin la necesidad de prender el audio, ¿ok? Y lo más importante dentro de todo esto es balancear el contenido. La gente no le gusta recibir publicidad.
Y cuando hablo de publicidad en redes sociales, no es de hago un anuncio y pongo descuento en blanqueamiento. Ya entendimos por qué ese tipo de publicidad ni siquiera, además de no ser funcional, daña nuestra imagen. Eso de poner descuentos en Internet no funciona. Es mucho más importante qué quiere ver la gente, qué quieren ver tus pacientes. Quieren ver, sí, que eres una persona profesional, que se mueve en el medio odontológico, pero además les interesa saber cómo es tu vida. Y no por eso digo que publiques, vamos, casi hasta qué te pusiste cada día, pero a la gente le interesa mucho el contenido orgánico, saber que eres una persona de familia, que eres una persona de bien, vamos, que haces deporte, qué actividades tienes. Eso es una cuenta que genera mucho mayor engagement, ¿ok? Entonces, como la gente se cansa de ver publicidad, nuestro enfoque no tiene que ser publicitario, doctores, tiene que ser contenido orgánico. Y esa es una frase que se utiliza muchísimo, muchísimo en este tipo de mercadotecnia. Y quiero cerrar con 4 facts del marketing digital propuestos por Al Ries. Al Ries es otro de los grandes autores en términos de mercadotecnia, así como Philip Kotler y otros. Y él habla de ciertos facts que me gustan mucho. 1, el marketing es una batalla de percepciones, no de productos o servicios. Entonces, dejen de enfocarse en tratar de vender una corona a sus pacientes. Mejor véndanle algo a su paciente que le va a cambiar la vida. O le vas a ayudar a quitarse ese miedo que tiene ante la sociedad. O le vas a la niña a ayudar a conseguir al novio que quiere. No sé. Lo que les digo es vean un poquito más allá de lo que quieren hablar. Al paciente no le importa si la corona es de circonio, si es de IMAX, si es de lo que tú quieras. El paciente lo que quiere saber es qué repercusiones tiene eso en su vida. Cuando ustedes van, por ejemplo, a comprar un taladro y una broca, realmente no van a comprar un taladro y una broca para hacer un hoyo en la pared de su casa. Su objetivo final es colgar un cuadro, ¿no? Entonces, véanlo desde esa percepción, desde ese punto de vista con sus pacientes. A ellos no les interesa tener una corona 3/4 o una corona perfectamente ajustada. No saben si la restauración sobre su implante atornillado o cementada es mejor, les da igual. Pero si les vas a cambiar la vida en un panorama más amplio, los va a llamar a que se interesen por ti. Otro concepto es que lo peor que puedes intentar hacer en marketing es intentar cambiar la mente de las personas. Entonces, olvídense de tratar de convencer a la gente que no tienen que convencer. Esto se llama segmentación y es saber escoger un mercado, cuál es el que corresponde a lo que tú quieres y a también saber escoger a nuestros pacientes. Como les decía hace rato, yo pongo filtros muy sencillos para los pacientes que no quiero más bien yo en mi clínica. ¿Cuál es el mejor filtro? Cobrar y cobrar muy bien la consulta de diagnóstico. Ya desde ahí sé que es un paciente comprometido. ¿Ok? El objetivo primario del marketing no es el servicio, es la mente de nuestros clientes. ¿Ok? Muy parecido al de arriba. Olvídense de qué es lo que hacemos, sino qué espera mi paciente encontrar en nosotros. Y por último, la publicidad no es un debate, es una seducción. Hay que seducir a los clientes de las maneras más creativas y originales que podamos encontrar. Entonces, la percepción hay que cuidarla muchísimo, ¿ok? ¿Qué ven los pacientes de nosotros? ¿Cuál es la imagen que damos? El branding que tenemos, que nos empiecen a reconocer como una clínica seria, un odontólogo serio. Hay que conocer a nuestros clientes, por favor. Para eso nos sirven mucho las herramientas de feedback, de marketing, porque todo este mercadeo o todo este análisis de mercado nos ayuda a conocer a nuestros pacientes. Es muy, muy importante. La segmentación, como les decía, no toda la población de la ciudad o toda la gente que vive alrededor de la cuadra de tu consultorio es tu paciente potencial. Hay que saberlo escoger, hay que saberlo atender y hay que saberlo encontrar, ¿ok? Entonces, dediquen su tiempo en ello. Y por último, publicidad seductora. Y eso parte de un principio muy utilizado en marketing que es el USP o el Unique Selling Proposition, que significa qué le doy yo a mis pacientes que no le da la competencia.
¿ok? Puede ser desde el trato personalizado, ya lo hablamos, desde la seriedad, desde que cuando va a nuestro consultorio se le recibe y se le ofrece un agua, un café. Detalles tan sencillos, doctores, que pueden hacer toda la diferencia para fidelizar a nuestros pacientes. Y con esto quiero concluir y darles las gracias por su permanencia. Me pasé un poquito del tiempo, la verdad es que a veces es complicado manejar los tiempos en términos de que quieres hablar de muchísimas cosas, pero bueno, si no fue suficiente, yo podría decirles que de lo que tenía pensado explicar aquí se me olvidó la mitad. Entonces, aquí están los medios de contacto. Nuevamente les ofrezco me contacten a través de Instagram. Esta es una red social donde van a poder ver mi trabajo, van a poder ver cómo me desempeño, van a conocer un poquito más de mí, de mi vida, pero además van a poder contactar conmigo. La idea de esto a futuro es que si ustedes tienen alguna duda, se las podamos resolver de manera personal. Vamos a estar haciendo cursos al respecto, todo este tema de administración. Entonces, ahora sí que les ofrezco y les abro la puerta a que me manden algunas de sus preguntas y las vayamos respondiendo. No sé si Fabi o Gaby, alguien me van a ayudar con las... Hola, doctor. Sí, en este momento vamos a comenzar la lectura de sus preguntas. Muchas gracias a todos por asistir. Y tenemos la primera. ¿De qué manera puedo abordar al tema de hacer un espacio en la agenda cuando esté saturada y tengo un paciente de primera vez que necesita una cita? Mira, se requiere mucha creatividad. La verdad es que hay que ajustar la agenda. Si me dices que tu agenda está saturada, literal, que de lunes a viernes de 8 a 8 tienes lleno de pacientes, muy probablemente no necesites recibir más pacientes porque vives en la gloria. Ahora, siempre puedes encontrar un momento para recibir a un paciente. Si tuvieras un volumen que supone tener llena tu agenda de lunes a viernes, yo te diría que tienes una capacidad operativa bastante grande. Debes de tener más de un cubículo de atención y lo que puedes hacer es ir repartiéndote entre pacientes. Si normalmente nosotros disponemos en los horarios de consulta para nuestros pacientes de 1 hora, siempre definida, algo que establecí hace no mucho tiempo y me ha funcionado muy bien. Hubo un momento en el que tenía citas de media hora y se ajustaban de acuerdo a criterios. Por ejemplo, decíamos, ok, esto es una limpieza, es algo rápido, dale media hora. Entonces sí me puedes meter a alguien 3:30. Ese tipo de cosas son las que van haciendo que te retrases en la agenda y quedes mal con los pacientes que están después. Entonces yo desde ese momento definí hacer citas de 1 hora y para no rompernos la cabeza, meter las citas en horas, así como van apareciendo en el relojito. Está la cita de las 9, está la cita de las 10, la de las 11. Entonces, eso me abre mucho margen a tener tiempo en ocasiones extra, ¿no? Y de esa manera creo que es muy fácil jugar con tu agenda, si es que eso responde a tu pregunta. Muchas gracias. Espero que haya sido contestada la pregunta. La siguiente sería, ¿recomendarías algún software? Mucho tiempo utilizó Dentalink. Dentalink es una muy buena alternativa. La verdad es que yo creo que en términos hoy en día de softwares dedicados a la gestión administrativa y de clínicas, hay una oferta enorme. Entonces, yo lo que les recomiendo es que analicen todas las oportunidades, las opciones que hay en el mercado y vean cuál se ajusta más a sus necesidades. Acuérdense que ese es solo un pequeño, muy pequeño componente de todo este proceso de gestión y de comunicación con el paciente. Entonces, yo creo que cualquiera de las que hay hoy en día son muy buenas. No me atrevo a hacer alguna sugerencia por preferencia. Muy amable, doctor, por su respuesta. La siguiente es de Cynthia Watson. Le manda saludos. ¿Qué opina sobre la entrega de presupuesto de manera presencial? ¿Como una cita extra para hablar de ello o lo recomendaría?
Es una buena recomendación. La verdad es que la parte complicada en citar a un paciente, vamos, después de haberlo visto para el diagnóstico y entregarle el presupuesto, se vuelve un poquito difícil. No te quiero decir que no lo hagas. De hecho, creo que en términos de explicación es mucho más claro, puede llegar a ser, puedes abordar dudas, puedes abordar, eh, temas de precio. A mí lo que no me gusta de hacerlo presencial, uno, yo creo que todos ustedes lo han entendido, de cierta manera no quiero decir incómodo porque tenemos que saber vender y tenemos que saber hablar de dinero sin miedo con nuestros pacientes, pero sí es una situación un poquito más imponente. La otra que no me gusta de tenerlos en persona es que normalmente eh, hacen gestos, hacen algún tipo de expresión o intentan regatear, que esa es una de las cosas que a mí menos me gusta de la parte de los presupuestos. Entonces, yo les compartí la manera en la que yo lo hago. Ahora, si tú te sientes cómoda o cómodo haciéndolo en persona con los pacientes, qué mejor, porque tienes abierto, ¿no?, todo el mundo de las preguntas, puedes ampliar un poquito sobre el plan de tratamiento. Sin embargo, acuérdate que hay una llamada o un momento de seguimiento para este presupuesto vía telefónica. Lo único que estás haciendo tú es invertirlo y hacerlo en una cita presencial, ¿no? Yo creo que, y en mi experiencia me ha funcionado muy bien hacerlo a distancia. Ahora, hay pacientes que me lo han pedido y cuando me lo piden los cito y venga, ¿no? También le preguntaron acerca de si recomendaría hacerlo por correo electrónico, pero me parece que esa pregunta creo que ya quedó un poquito contestada. Sí. La siguiente, ¿qué consejo nos das para alinear el equipo de trabajo para seguir los procesos? Lo pregunta el doctor José Luca. Sí, mira, Jos, la verdad es que yo lo que hago es establecer una comunicación muy franca con mi equipo de trabajo. Vamos, la idea es que eh, estén subidos en el mismo barco, en el mismo tren en el que estás tú. Y eso evidentemente requiere de tiempo. Lo importante de todo esto, más allá de comunicarlo con el equipo de trabajo, Jos, es de crear patrones de trabajo, de crear una especie de manual operativo. La rotación de personal que tenemos es muy grande. No sé cómo la vivan ustedes, pero yo en términos de asistentes, por ejemplo, las asistentes afortunadamente van creciendo y van desarrollándose y llega afortunadamente un punto en el que deciden salir al mundo y hacer sus propias clínicas con todo lo que aprendieron de ti. Entonces, como hay mucha rotación, es mucho más fácil crear procesos, establecerlos y tenerlos muy bien definidos para poderlos después transmitir, a tratar de agarrar a una persona que sea ahora sí que tu único brazo, que pienses que no vas a cambiarlo y que va a estar a tu lado los 15 o 20 años de tu carrera profesional, porque es un poco ingenuo pensarlo. Entonces, si tú tienes bien definidos estos patrones de trabajo, es más fácil replicarlos con el personal que sea. Muchas gracias, doctor. La siguiente le pregunta Guillermo Cerecedo. Es, ¿cómo decides el contenido de tus videos o el contenido que proyectas en tus redes sociales? Mira, mucho parte de todo este análisis de la centricidad en el paciente, Memo. Y hay que añadirle también un toque lo dicen en inglés, es seasonal, o sea, como de la época en la que estamos viviendo. Entonces, pues ahorita no tengo ni que hacer aclaraciones. Ahorita lo que me toca hablar con mis pacientes es de seguridad, es de qué estamos haciendo en términos de control de infecciones, etcétera. Entonces, es la suma de todo este entendimiento de qué es lo que le gusta al paciente, más qué es lo que está ahorita en boga o de qué se está hablando. Te voy a poner un ejemplo. Fue muy controversial el documental que salió en Netflix hace tiempo sobre las endodoncias, ¿no? Y no te voy a mentir, más de 5 pacientes me escribieron para decirme, oye, esto que vi en Netflix es real. Entonces dije, ¿sabes qué?
¡pum!, me brinca y digo, voy a hacerles un comunicado a decirles por qué el video de Netflix está mal y por qué, basado en evidencia, esto, y quédate tranquilo, nosotros lo manejamos así, ya está, ya está. O sea, tiene mucho que ver con el panorama del momento. Muchas gracias, doctor. Nos acaba de llegar una pregunta. Sergio Aguirre Pastén dice, ¿los videos clínicos o quirúrgicos son recomendados? Los videos, no. Qué buena pregunta y se me olvidó mencionarlo. No, en verdad no. Métanse a mis redes sociales. A ver, ¿cuál es tu enfoque y para qué haces tu red social? ¿La quieres y te tienes tú que definir como persona y como profesional? ¿Qué haces tú en tu vida? ¿Quieres atraer pacientes? ¿Y a quién le vas a comunicar? ¿A tus pacientes? No les interesa ver sangre, no les interesa ver videos de cirugías, les causa disgusto. Yo he tenido familiares que cuando en algún momento tenía esa costumbre, me decían, ya te borré, porque no quiero ver sangre y no me gusta ver esos implantes que pones. Entonces, eso te crea un entendimiento de que tienes que definirte hacia quién vas. Ahora, tu objetivo es ser un gran clínico y que tu masa crítica de seguidores sean odontólogos, entonces sí, ¿no? Entonces, pero en términos de relación con pacientes, no. Yo lo que les recomiendo es hacer una mezcla de contenido porque eso lo hace mucho más diverso, mucho más interesante, más orgánico. Ahora, no poner cosas que causen disgusto. Si se fijan, las situaciones clínicas mostradas en mis redes sociales son muy pocas. Y además de que son pocas, son poco impactantes o son poco cruentas. Los pacientes no quieren ver las cirugías. Nos pregunta María Hinojosa, ¿qué piensas acerca de la agenda y pagos online? Me encanta, esa es una gran alternativa. Esa es otra cosa que este tipo de herramientas de gestión administrativa están empezando a dar a los pacientes. No creo que vaya a sustituir a la presencial ni a la necesidad de tener a alguien que atienda y conteste estos llamados, pero vamos, hay cierto tipo de población que se empieza a sentir más cómoda con poder hacer una cita en línea y se vuelve ya una costumbre en varias aplicaciones o varios escenarios en nuestra vida cotidiana. Entonces, evidentemente lo tenemos que tener al alcance de la gente y es una herramienta que sin duda tiene mucho, mucho potencial. A mí lo único que me hace un poquito de ruido aquí es dos cosas. Uno, normalmente trato yo de dirigir mucho mi agenda. ¿A qué me refiero con esto? Yo comunico mucho con mi asistente cuáles son mis actividades o te va a sonar a lo mejor gracioso, pero qué humor tengo o qué. Entonces, hay semanas que digo, oye, ¿sabes qué? Este día vamos a hacer cirugía, vamos a enfocarnos en cirugía, ponme pacientes de cirugía. Entonces, quizás se pueda perder un poquito esa personalización que a mí me gusta de mi agenda, pero la verdad es que es una herramienta increíble para los pacientes. Doctor, le hace la siguiente pregunta. ¿Qué opinas de las sociedades odontológicas en el consultorio y cómo manejarlas? Un tema complicado, pero muy, muy interesante. La verdad es que esa es otra plática. Si hay aquí alguno de mis alumnos de administración de consultorios, les tocó escucharme hablar de este tema de las sociedades. Las sociedades normalmente son vistas con miedo por desconocimiento. La verdad es que las sociedades son muy buenas siempre y cuando se conozca cómo se aplican, exista un gran sentido de responsabilidad de ambas partes, porque establecerse como una persona moral te abre el panorama en muchos aspectos, te abre el panorama en términos de apalancamiento. Los bancos te ofrecen créditos, dos cabezas piensan mejor que una, dan mayor solidez, pueden impactar mayormente en el crecimiento. Ahora, no es un must para todos los dentistas. Habemos a quienes nos gusta trabajar y decidir las cosas por nosotros mismos. Yo platicaba hace poco con mi papá, que también es odontólogo, y le decía, ¿sabes qué? Es que no tengo un interés que me come por crecer demasiado. Yo a donde quiero llevar mi consulta
es a sentirme cómodo, hacer la consulta que quiero con los pacientes que yo quiero atender. Y créeme que con eso tienes suficiente para tener una vida súper digna, para poder vivir bien. La odontología es una profesión muy noble y que bien trabajada y bien cobrada te puede dar un muy buen nivel de vida. Entonces, yo creo que es una muy buena herramienta, es una muy buena alternativa siempre y cuando sepas los riesgos a los que te puedes exponer. Le pregunta, muchas gracias por la respuesta. Le siguen preguntando acerca de los pagos online. Y tenemos otra que dice, ¿qué plataforma de comunicación sugiere para el enfoque de pacientes de la tercera edad? Me encanta esta pregunta. Vía telefónica, 100%, obviamente. Se los dije, realmente el teléfono está en el segundo lugar de comunicación en la clínica y vamos, no hay o no veo cercano el momento en el que desaparezca. Entonces, evidentemente con ellos la comunicación sería a través de vía telefónica y casi siempre es a través de terceros. Entonces, eso facilita mucho la comunicación. Muchas gracias, doctor, por sus respuestas. Estas son todas las que se van a terminar de leer. Y les agradecemos muchísimo toda su asistencia. Doctor, ¿tiene algo que añadir? Sí, Gaby, alcancé a leer una última que la verdad es que sí me gustaría darle última atención. Es acerca de si manejo contrato de servicios con los pacientes y garantías. Sí, y es algo bien importante. También me olvidé mencionarlo. Contrato de prestación de servicios, ¿ok? Importantísimo. Seguramente han visto un prototipo de estos cuando llevan su coche al servicio, literal. Es la hojita que firman casi siempre y que viene en letras chiquitas y claritas atrás cuando entregan el coche y apuntan dónde están los rayones. Ese contrato de servicio con los pacientes es un extra en mi consulta añadido al consentimiento bajo información y a la historia clínica. Son esos 3 documentos que tengo para tener cierta cobertura legal y cierto antecedente con mis pacientes. Incluso ese contrato lo puedes preregistrar con COFEPRIS, ¿ok? Y con CONAMED y además con la Profeco. Y puedes poner tú ahí el aval de, por ejemplo, el Profeco, donde dice este contrato fue preautorizado. Entonces ya tienes esa certeza de que es un contrato que no te va a dar problemas. Y las garantías sí, y las garantías son bien importantes. Gabriela Zulín, si no han tenido oportunidad de leer su libro, habla muy padre de las garantías, pero las garantías hay que entregarlas por escrito, no decirlas verbalmente. Y son una herramienta a tu favor más que en tu contra. Mucha gente no las da porque les da miedo. Sé que trabajamos sobre piezas que están sujetas a desgaste. Ninguna automotriz te garantiza los frenos o las llantas porque se pueden ponchar en un bache. Son piezas que están sujetas a desgaste. Nosotros trabajamos en piezas que están sujetas a desgaste y aún así nos atrevemos a dar garantías. Ahora, ¿qué garantías quieres dar y qué garantías tienes que dar? Ponlo por escrito y pon cláusulas donde tú te amparas y donde dice, oye, si el paciente para este tratamiento necesita venir a revisión cada 4 meses, donde no cumpla ese estatuto, pierdes tu garantía. Y créanme, es la mejor forma de mantener a los clientes, si sí traen una restauración, estarlos viendo, estar checando y dando mantenimiento. Y los que no, ya no te pueden exigir. ¿Y qué crees? Te lo entregué por escrito. Ahí lo tenías. Así usen las garantías. ¿Ok? Muchas gracias por el excelente comentario final, doctor. Les agradecemos a todos su presencia y haber asistido a esta conferencia. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo y su valiosa aportación. Gracias a ustedes y gracias a todos por aguantarme. Siempre me paso el tiempo, pero bueno, creo que fue muy enriquecedor. Gracias de verdad por todo su apoyo y su presencia y ojalá nos veamos pronto para algún otro tema. Saludos. Buena tarde a todos.